Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hablar ahora sobre la palabra humanoide. ¿Qué significa el término humanoide? Humanoide es una entidad no humana, de forma o características semejantes a las del ser humano. Es decir, posee extremidades anteriores o posteriores, tiene dos ojos, capacidad de caminar sobre talones en posición erguida. Estos personajes pueden parecer completamente humanos o pueden poseer rasgos generalmente no humanos, pero aún tener características físicas humanas, como por ejemplo el Pokémon con apariencia humana. En la mitología, las deidades suelen imaginarse con forma humana, lo que se conoce como antropoteísmo, a veces como híbridos, especialmente los dioses de la religión del antiguo Egipto. Muchas mitologías de diferentes culturas incluyen seres humanoides, a menudo con atributos sobrenaturales o divinos, como por ejemplo los titanes y dioses griegos, seres poderosos con forma humana como Zeus o Poseidón. Estos seres muchas veces poseen poderes, conocimientos o características que los diferencian de los humanos normales, pero su forma básica sigue siendo similar. De este modo, un robot o una criatura mitológica pueden considerarse humanoides. Los androides son un claro ejemplo de seres humanoides. Se trata de robots antropomorfos que, además de tener aspecto humano, emulan cuestiones propias de la conducta del hombre de forma autónoma. Un robot humanoide está diseñado para imitar o simular la forma y los movimientos de un ser humano. Un diseño humanoide puede tener fines funcionales, tales como la interacción con herramientas y entornos humanos, con motivos experimentales como el estudio de la locomoción bípeda o para otros fines. En general, los robots humanoides tienen un torso, una cabeza, dos brazos y dos piernas. Los androides son robots humanoides construidos para parecerse estéticamente a los humanos y son usados como herramientas en investigaciones científicas. Nosotros los humanos tenemos una maquinaria espectacular. Estamos compuestos por un sistema único e irrepetible, evolutivo, sin precedentes, capaz de realizar innumerables funciones de manera autónoma. Lo que ocurre es que los humanos no éramos conscientes de esta maravillosidad que somos. Creíamos que lo fantástico estaba fuera de nosotros, estaba en el exterior. Nunca imaginamos que éramos seres espectaculares compuestos por 4 cuerpos: el cuerpo de biología, el cuerpo de emociones, el cuerpo de conciencia y el cuerpo de energía. Cerca del 99% de nuestro cuerpo está formado de 4 elementos químicos, que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siendo el oxígeno el que más abunda con un 65% aproximadamente, y seguido del carbono, que ocupa un poco más del 19%. Un humanoide, como hemos mencionado antes, posee en su mayoría elementos antropomórficos como 2 brazos, 2 piernas e incluso un rostro de apariencia humana realista hecha a base de piel sintética de silicona. Por otro lado, un ser humano, Homo sapiens, nosotros, hombres sabios, personas u hombres, somos una especie perteneciente a la familia de los homínidos. La diferencia entre un humano y un robot es la capacidad que tenemos los humanos de conectar entre unos con otros. Lo bueno de la automatización es que nos permite ser más humanos y dedicarnos a lo que realmente importa, conectar entre nosotros con nuestro entorno y con lo que amamos.
El ser humano es considerado como un sujeto dentro de una comunidad, un individuo irrepetible que se diferencia de los otros por sus actos, por sus pensamientos, por sus sensaciones, experiencias y representaciones. El ser humano puede tener conciencia de sí mismo, puede tener capacidad de pensar y actuar con libertad. Estas capacidades que las tenemos todos, pero a veces no somos conscientes que las tenemos, y eso es lo que nos diferencia de unos seres de otros, que unos somos conscientes y otros no, de las facultades que tenemos y que son las que configuran y que nos configuran como personas, que nos diferencia de los animales y que nos diferencia del resto del mundo en la naturaleza. Un ser humano es capaz de autoconocimiento, de conciencia de ser él y no otro, de autoposesión, de responsabilidad como efecto de su inteligencia, de su voluntad y de su libertad de objetivizar y subjetivizar, de identificar su diferencia de los demás seres. Entonces, dándonos cuenta de todo esto, vemos que el ser humano tiene muchas capacidades extraordinarias que lo hacen un ser humano único e irrepetible, con capacidades increíbles. Lo que ocurre que hasta ahora no éramos conscientes de todo esto que nosotros somos, de esta grandiosidad. Estábamos más pendientes de la fuera, de lo externo, y dábamos más importancia al otro. Nos fijábamos en el famoso, en el político, en la modelo, en el futbolista, en el emprendedor, y no mirábamos nuestro interior. No nos dimos a la tarea de conocernos a nosotros mismos, y ahora, a medida que nos vamos parando de este ritmo tan agitado en el que estamos inmersos, una vez que nos damos cuenta que todo lo que nos rodea no nos da la felicidad, solo nos complace a ratos, nos complace a momentos, sentimos que algo nos falta, que no terminamos de sentirnos felices. Comenzamos a buscar afuera aquello que siento que me falta. Y en este buscar afuera de mí mismo, de nosotros mismos, esperamos que la felicidad me la traiga un otro, un externo. Y en ese creer que la felicidad está fuera de mí, me pierdo en lo externo, me alejo cada vez más de mí mismo, hasta que llega un momento en la vida que nos damos un golpe, un toque de atención que la vida me da, como puede ser una enfermedad, la pérdida de un familiar, una pérdida laboral, una pérdida económica, que nos hace conectar con nuestro dolor interno. Y ahí, en esa conexión, en ese dolor, es cuando se produce la gran oportunidad para conectar con nosotros mismos, con lo que verdaderamente y realmente somos, con nuestro interior, con nuestras emociones. Y es ahí cuando se suele decir que tocamos fondo, porque la vida nos para, ¿verdad? Pues es cuando a partir de ahí remontamos y salimos nuevos. Es como si hubiéramos nacido de nuevo. Traspasar ese choque, ese dolor, si lo traspasamos, entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de que somos algo más de lo que creíamos ser. Y ahí es cuando comienza el conocimiento de uno mismo, y a medida que nos vamos adentrando en nosotros mismos, vamos traspasando ese miedo a lo desconocido y vamos viendo la maravilla que somos. Descubrimos que no solo existe un mundo exterior en el que nos relacionamos, en el que necesitamos ser aceptados por el otro, por el entorno, necesitamos buscar el alimento, necesitamos el sustento y la autorrealización personal. Pero cuando todo eso ya lo hemos conquistado, vemos que nos falta todavía algo más. Y ese algo más es el mundo interno, que es cuando comenzamos a adentrarnos en la aventura de conocernos a nosotros mismos. Y ahí llega la gran pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy?
Y ahí enlazo de nuevo con la maravillosidad que somos, porque a medida que nos vamos reconociendo y nos vamos conociéndonos a nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de nuestro valor interno, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, y nos damos cuenta y somos conscientes de la maquinaria tan perfecta que somos en nuestro cuerpo biológico, esa sabiduría intrínseca que hay dentro de nosotros es infinita. Solo tienes que escucharte a ti mismo en el silencio, apaga los ruidos externos y adéntrate en ese mundo interior fascinante que te llevará a la plena felicidad. Tenemos un cuerpo biológico fuera de serie. Nuestro biológico es inteligente, por infinito, por sí mismo tal cual. Cada célula de nuestro organismo tiene la capacidad innata de comprender y de utilizar nuestro propio cuerpo de manera efectiva. Esta inteligencia innata, ahora sabiduría, incluye las habilidades como la coordinación motora, el equilibrio, la conciencia corporal y la capacidad de adaptación a las diferentes situaciones y movimientos. Sabemos que nuestro cuerpo humano está dirigido por nuestro cerebro, por nuestra médula espinal y por nuestros nervios, tanto los que transportan impulsos hacia el cerebro como los que transportan impulsos desde el cerebro a los músculos y órganos. Nuestro sistema nervioso incluye el encéfalo, la médula espinal y una compleja red de nervios. Este sistema envía mensajes desde el encéfalo hacia el cuerpo y viceversa. El encéfalo es el que controla las funciones del cuerpo. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. Y hasta ahora, como veréis, todo esto no es grandiosidad en nosotros mismos, en este cuerpo biológico. El cerebro controla la motricidad fina, el equilibrio y la postura. Entonces, nuestro cuerpo biológico, si os dais cuenta, funciona por sí mismo. Cada célula es en sí misma, sabe lo que tiene que hacer. Es el humano inconsciente el que no sabía, el que no entendía, el que no se conocía a sí mismo. La sabiduría interna que hay en nosotros mismos y en nuestro cuerpo es necesario que nos volvamos conscientes de nosotros mismos y que nos recordemos de quiénes somos, de qué estamos compuestos. Nos encontremos con nosotros mismos para conectar con esa parte de poder, de fuerza, de inteligencia, de sabiduría innata dentro de nosotros que es nuestro tesoro más preciado. Solo siendo conscientes nos valoramos realmente como seres valiosos, seres extraordinarios, seres únicos. Y si vemos lo que está logrando la tecnología, la construcción de humanoides, robots inteligentes, inteligencia artificial, que tanta importancia se le está dando a la inteligencia artificial en la actualidad, y eso mismo y muchísimo más somos los humanos. Además de la inteligencia de un robot, somos parte divina, sabiduría por infinito, que en conciencia plena nos hará volar en libertad.